El ganadero la salvó del cañón mortal, y ella dijo, «Desde hoy, soy tuya». El amanecer llegaba despacio a la tierra seca, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y gris. El ganadero se levantó antes que el sol, como lo hacía todos los días desde hacía años. Su vida seguía un ritmo sencillo y constante, marcado por el canto lejano de las aves, el viento entre los matorrales y el sonido firme de sus botas sobre la tierra dura. Vivía solo en un rancho modesto, construido con esfuerzo propio, cerca de un cañón al que muchos llamaban mortal. No porque fuera maldito, sino porque no perdonaba errores. Para él, ese cañón era parte del paisaje, una presencia silenciosa que siempre exigía respeto. Había visto a viajeros perderse, a animales caer y a personas subestimar la fuerza de la naturaleza. Por eso, cada vez que trabajaba cerca de ese lugar, lo hacía con cuidado y atención. No creía en la suerte, solo en la experiencia. Después de un café sencillo, salió a revisar el ganado. El aire de la mañana era fresco, pero sabía que en pocas horas el sol quemaría sin piedad. Caminaba tranquilo, observando a las reses, revisando cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. No tenía prisa. La soledad le había enseñado a moverse con calma, a escuchar su entorno y a pensar antes de actuar. Mientras avanzaba, notó algo distinto. No era fácil explicar qué era, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. El silencio parecía demasiado profundo, como si la tierra contuviera la respiración. Se detuvo un momento, apoyó la mano en la cerca y miró hacia el cañón. El viento traía un eco extraño, débil, casi imposible de percibir. Siguió caminando, pero ahora con más atención. De pronto, un sonido claro rompió la quietud, un grito. No era el grito de un animal ni el ruido del viento. Era una voz humana, cargada de miedo y desesperación. El ganadero se quedó inmóvil por un segundo, confirmando que no era su imaginación. El grito se repitió, más débil esta vez. Sin pensarlo dos veces, dejó su trabajo y se dirigió hacia el borde del cañón. Cada paso era firme, pero su mente ya analizaba la situación. Sabía que acercarse sin cuidado podía ser peligroso, tanto para él como para la persona que gritaba. Al llegar, vio una escena que le apretó el pecho. Una mujer estaba atrapada cerca del borde, sostenida apenas por unas piedras sueltas y raíces secas. Su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo evidente en su rostro. El polvo cubría su ropa y sus manos estaban marcadas por el intento desesperado de mantenerse a salvo. Cada movimiento que hacía parecía provocar pequeños desprendimientos de tierra. El ganadero levantó la voz con calma, aunque por dentro sentía la urgencia del momento. Le pidió que no se moviera, que respirara despacio. Ella lo miró con ojos abiertos, llenos de terror, pero al escucharlo, pareció aferrarse a su voz como a un salvavidas. Asintió lentamente, tratando de obedecer. Él evaluó el terreno con rapidez. Sabía que no podía acercarse de frente, porque el suelo estaba demasiado inestable. Buscó una ruta lateral, apoyándose en rocas firmes, probando cada paso antes de dar el siguiente. Mientras avanzaba, le hablaba, no con preguntas complicadas, sino con palabras simples, para mantenerla consciente y enfocada. Ella apenas podía responder. Entre respiraciones cortas, logró decir que se había desviado del camino, que solo quería ver el paisaje desde más cerca. No conocía el lugar y no imaginó que el suelo cedería bajo sus pies. El ganadero no la juzgó. Había visto ese error muchas veces. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se quitó la chaqueta y la usó como cuerda improvisada, atándola con firmeza a su cintura y a una roca grande. Todo lo hacía con movimientos lentos y calculados. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo entero dependiera de ese momento. Le pidió que soltara una mano y se agarrara de la tela. Ella dudó, el miedo la paralizaba. Él volvió a hablarle, recordándole que no estaba sola, que él no se iría. Esas palabras, simples pero firmes,
parecieron darle la fuerza que necesitaba. Con cuidado, obedeció. El rescate fue un esfuerzo agotador. La tierra seguía cayendo en pequeños fragmentos y el ganadero sentía como sus músculos se tensaban al máximo. Pero no se rindió. Con un último tirón, logró sacarla de la zona peligrosa y llevarla a un lugar seguro, lejos del borde. Ambos cayeron sentados sobre la tierra firme, respirando con dificultad. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se escuchaba el latido acelerado de sus corazones y el viento que volvía a soplar con normalidad. La mujer comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. El ganadero la dejó llorar, entendiendo que a veces no hacen falta palabras. Cuando ella logró calmarse, lo miró con gratitud profunda. Le dio las gracias una y otra vez, con la voz temblorosa. Él respondió con un gesto sencillo, como si lo que había hecho fuera algo normal. Para él, ayudar era parte de la vida, igual que cuidar el ganado o reparar una cerca rota. La acompañó hasta su rancho, despacio, asegurándose de que pudiera caminar bien. Ella aún estaba débil, pero cada paso la alejaba del peligro y la acercaba a un lugar seguro. Mientras caminaban, el sol ya estaba alto, iluminando el paisaje con una claridad nueva, como si todo hubiera cambiado. En el rancho, le ofreció agua y un lugar para sentarse. No hizo preguntas innecesarias. Sabía que las historias llegan solas cuando la persona está lista para contarlas. Ella aceptó con una pequeña sonrisa cansada, mirando alrededor como si no pudiera creer que seguía con vida. Ese día, sin saberlo, ambos habían cruzado un punto sin retorno. Para él, había sido un rescate más, pero algo en su mirada le decía que esta vez era diferente. Para ella, ese momento marcaba el final de una huida y el inicio de algo que aún no podía nombrar. El cañón, silencioso otra vez, quedaba atrás, como un recuerdo que nunca olvidarían. Si quieres, en el siguiente mensaje puedo expandir la parte 2 con el mismo estilo, ritmo y cuidado del contenido. El día avanzó con lentitud después del rescate. El sol estaba alto cuando la mujer descansaba sentada a la sombra del porche, con un vaso de agua fría entre las manos. El ganadero se movía cerca, en silencio, atento a cualquier señal de cansancio o dolor. No era un hombre de muchas palabras, pero su forma de estar decía más que largos discursos. Revisó un pequeño botiquín, algo viejo pero bien cuidado, y se acercó con calma. Le limpió las manos con cuidado, quitando el polvo y las pequeñas heridas que la caída le había dejado. Ella observaba cada movimiento, sorprendida por la paciencia y el respeto con que la trataba. No había prisa, no había preguntas incómodas. Solo atención sincera. Cuando terminó, él se apartó un poco, dejándole espacio, como si entendiera que necesitaba tiempo para ordenar lo que había pasado. El rancho era sencillo. No había lujos, pero todo estaba en su lugar. La madera del porche crujía suavemente con el viento y el olor de la tierra caliente se mezclaba con el del café recién hecho. Ese lugar transmitía una calma que ella no sentía desde hacía mucho tiempo. Miró alrededor con curiosidad, como si cada detalle le resultara nuevo y extraño. Después de un rato, el ganadero rompió el silencio con voz tranquila. Le dijo que podía quedarse allí hasta sentirse mejor, que no había peligro y que nadie la obligaría a irse antes de tiempo. Ella asintió, agradecida. Sus palabras salieron despacio, como si temiera que hablar demasiado rompiera la paz del momento. Dijo su nombre y explicó que viajaba sola, sin un destino claro. Mientras hablaba, sus ojos se perdían en el horizonte. Contó que había dejado atrás una vida que ya no le daba sentido. No entró en detalles, pero sus gestos mostraban cansancio, no físico, sino del alma. Había tomado caminos al azar, buscando algo que no sabía nombrar. El cañón no había sido una meta, solo un error en el camino. El ganadero escuchó sin interrumpir. Asintió de vez en cuando, mostrando que entendía más de lo que decía. No ofreció consejos ni soluciones.
Solo le dijo que a veces perderse es la única forma de encontrarse. Esas palabras, simples y honestas, se quedaron en la mente de ella. Pasaron las horas sin que se dieran cuenta. Él volvió a sus tareas, pero no se alejó demasiado. Ella lo observaba trabajar desde el porche. Su forma de moverse era segura, acostumbrada al esfuerzo diario. Cada acción tenía un propósito. No parecía vivir con miedo al futuro ni con peso del pasado. Vivía el presente, y eso la impresionó. Al caer la tarde, el calor disminuyó y el cielo comenzó a cambiar de color. El ganadero regresó con algo de comida sencilla. Compartieron la mesa sin formalidades. Comieron despacio, hablando poco, pero con una comodidad que sorprendía a ambos. No era una intimidad forzada, sino algo que nacía de manera natural, como si el silencio también fuera una forma de conversación. Ella comenzó a sentirse más fuerte. El temblor en su cuerpo había desaparecido, aunque el recuerdo del cañón seguía muy vivo en su mente. A veces, sin darse cuenta, miraba hacia la distancia con una expresión seria. El ganadero lo notó y le dijo que esa noche podría descansar sin preocupaciones. El rancho estaba lejos de los caminos principales y era un lugar seguro. Cuando la noche llegó, el cielo se llenó de estrellas. Ella salió al porche y se quedó mirando hacia arriba. Hacía mucho que no veía un cielo así, limpio y profundo. El ganadero se sentó a cierta distancia, respetando su espacio. Le explicó que, para él, las estrellas eran como viejas compañeras. Le recordaban que el mundo es grande, pero que cada persona tiene su lugar. Ella escuchó con atención. Esas palabras despertaron algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña ni perdida. Se sentía viva. Le confesó que, cuando estuvo al borde del cañón, pensó que todo terminaría allí. No porque quisiera rendirse, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir luchando sola. El ganadero no respondió de inmediato. Miró al cielo y luego a la tierra bajo sus botas. Finalmente, dijo que nadie debería cargar su camino en soledad. No lo dijo como una promesa, sino como una verdad sencilla. Ella bajó la mirada, conmovida, y respiró hondo. La noche avanzó y el cansancio comenzó a notarse. Él le mostró una habitación pequeña pero limpia, preparada para visitas ocasionales. Le deseó buenas noches y se retiró sin más palabras. Ella se quedó un momento de pie, observando la habitación, agradecida por ese refugio inesperado. Cuando se acostó, el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba cada momento del día, el grito, la mano firme que la sostuvo, el rancho, el silencio amable. Sentía miedo al recordar, pero también una extraña paz. Sabía que algo había cambiado, aunque no sabía qué forma tomaría ese cambio. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de los animales y el sol entrando por la ventana. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego, todo volvió a su mente. Se levantó despacio y salió al porche. El ganadero ya estaba despierto, trabajando como siempre. Al verla, la saludó con una sonrisa leve, como si fuera natural que estuviera allí. Ese gesto sencillo la hizo sentir bienvenida. No como una carga, no como una visita incómoda, sino como alguien que tenía derecho a estar. Desayunaron juntos y hablaron un poco más. Ella contó pequeños detalles de su vida pasada, sin entrar en lo que aún dolía. Él compartió historias del rancho, de los años difíciles y de las decisiones que lo llevaron a vivir de esa manera. Con cada palabra, la distancia entre ellos se hacía más corta. No porque buscaran algo, sino porque se entendían en el silencio y en las pausas. El día avanzó con tareas simples. Ella quiso ayudar, y él aceptó sin imponer nada. Caminaron juntos, despacio, y por primera vez desde hacía mucho, ella sintió que no estaba huyendo. El cañón seguía allí, invisible desde el rancho, pero presente en la memoria. Sin embargo, ya no representaba solo miedo.
Se había convertido en el punto donde dos caminos se cruzaron. Ella lo sabía, aunque aún no se atrevía a decirlo en voz alta. Esa noche, mientras el sol se escondía de nuevo, comprendió que quedarse un día más no sería una mala idea. Y ese pensamiento, tan simple, le dio una paz que no recordaba haber sentido antes. Los días comenzaron a pasar con un ritmo tranquilo, casi invisible. Para ella, el tiempo en el rancho no se sentía igual que en ningún otro lugar que hubiera conocido. No había relojes marcando cada minuto ni ruidos constantes que obligaran a moverse deprisa. El amanecer llegaba con luz suave y el atardecer se despedía despacio, como si el mundo no tuviera prisa por seguir adelante. La mujer empezó a levantarse temprano, no porque alguien se lo pidiera, sino porque el cuerpo se lo pedía. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones y le aclaraba la mente. Salía al porche y se quedaba observando al ganadero mientras trabajaba. A veces él le indicaba tareas simples, y otras veces solo le dejaba acompañarlo en silencio. No había presión, solo invitación. Aprendió a reconocer los sonidos del lugar. El mugido lejano del ganado, el viento moviendo las hojas secas, el crujido de la madera bajo sus pasos. Cada sonido tenía su propio ritmo, y poco a poco, ella comenzó a sentirse parte de ese ritmo. Ya no era una visitante que esperaba irse pronto, sino alguien que encontraba sentido en lo cotidiano. El ganadero notó el cambio. La veía moverse con más seguridad, hablar con voz más firme. Ya no tenía esa mirada perdida que traía el primer día. Aún así, él no preguntaba demasiado. Sabía que algunas heridas no se curan con preguntas, sino con tiempo y espacio. Su forma de cuidar era silenciosa, constante, sin promesas grandes. Una tarde, mientras reparaban una cerca, el cielo se cubrió de nubes oscuras. El viento cambió de dirección y el ambiente se volvió pesado. El ganadero levantó la vista y dijo que sería mejor regresar al rancho antes de que llegara la tormenta. Ella sintiendo una inquietud que no sabía explicar. Caminaron de regreso con pasos rápidos. Las primeras gotas cayeron cuando aún estaban a medio camino. No era una lluvia fuerte, pero sí constante. Al llegar al porche, ambos estaban mojados y riendo sin darse cuenta. Esa risa compartida fue breve, pero sincera. Por un momento, el pasado quedó lejos. Dentro del rancho, el sonido de la lluvia contra el techo llenó el espacio. Ella se secó el cabello con una toalla y se sentó cerca de la ventana. Miraba cómo el agua caía sobre la tierra seca, formando pequeños caminos de barro. Esa imagen le recordó su propia vida, marcada por caminos que se cruzaban y se separaban sin aviso. El ganadero preparó café y se sentó frente a ella. El ambiente era calmado, pero algo en el silencio invitaba a hablar. Ella respiró hondo y comenzó a contar más de su historia. Habló de decisiones tomadas por miedo, de personas que no supieron escucharla, de sueños que había dejado de lado para sobrevivir. No entró en detalles dolorosos, pero su voz temblaba lo suficiente para mostrar que no era fácil. Él escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, no dijo mucho. Solo comentó que todos cargan con errores, pero que no todos se dan la oportunidad de empezar de nuevo. Esa frase no sonó como consejo, sino como una verdad aprendida con los años. Ella sintió que esas palabras se acomodaban en su interior, como piezas que por fin encajaban. La lluvia duró hasta entrada la noche. Encendieron una lámpara y compartieron una cena sencilla. No hablaron demasiado después de eso. No hacía falta. El silencio ya no era incómodo, sino un espacio compartido. Cuando ella se fue a descansar, se dio cuenta de que no sentía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin sobresaltos. Al día siguiente, despertó con una sensación distinta. No era solo descanso físico, era claridad. Sabía que no podía quedarse allí para siempre sin tomar una decisión, pero también sabía que irse sin pensar no era lo correcto. El rancho se había convertido en un lugar de pausa, un punto donde podía mirarse a sí misma sin huir.
Ese día, decidió caminar sola por los alrededores, pero sin acercarse al cañón. El ganadero estuvo de acuerdo, recordándole los límites del terreno. Ella caminó despacio, observando la tierra, las plantas resistentes, los caminos marcados por el paso del tiempo. Pensó en lo frágil que había sido su vida y en lo fuerte que se sentía ahora, aunque el cambio fuera reciente. Cuando regresó, el ganadero estaba arreglando una herramienta. Ella se sentó cerca y lo observó trabajar. Se dio cuenta de que él también llevaba su propia carga, aunque no la mostrara. La soledad no siempre es elección, a veces es consecuencia. Esa idea la hizo verlo con otros ojos, no solo como su salvador, sino como alguien que también había aprendido a seguir adelante en silencio. Por la tarde, hablaron del futuro, sin hacer planes grandes. Él le dijo que el rancho siempre necesitaba manos dispuestas, pero que no esperaba nada de ella. Que la decisión debía ser suya. Esa honestidad la conmovió más que cualquier promesa. No había presión, solo respeto. Ella pasó el resto del día pensando. Recordó la vida que había dejado atrás y se dio cuenta de que no sentía deseo de volver a ella. Tampoco sabía si quedarse era la respuesta final. Pero entendió algo importante, no tenía que decidirlo todo de inmediato. Podía quedarse un poco más, aprender, respirar, reconstruirse. Al caer la noche, se sentaron nuevamente en el porche. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Ella rompió el silencio y le dijo que quería quedarse un tiempo más, ayudar en lo que pudiera, aprender del trabajo y del lugar. No lo dijo como una promesa eterna, sino como una elección presente. El ganadero asintió con calma. Le dijo que estaba bien, que el rancho no iba a irse a ningún lado. Esa respuesta sencilla alivió algo dentro de ella. No necesitaba más. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en el cañón. Ya no lo veía como un final, sino como el punto donde había tocado fondo y desde donde había empezado a subir. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez, no le daba miedo. Sentía que estaba construyendo algo, paso a paso, con paciencia y verdad. El rancho seguía en silencio, el viento soplaba suave y la tierra descansaba. Dos personas, cada una con su historia, compartían ahora un mismo espacio. No sabían qué forma tomaría ese vínculo, pero ambos entendían que algo importante estaba creciendo, sin prisa, como todo lo que vale la pena. El tiempo siguió avanzando sin que ninguno de los dos se diera cuenta con exactitud de cuántos días habían pasado. En el rancho, las jornadas no se contaban con fechas, sino con amaneceres y atardeceres. Para la mujer, cada mañana era distinta. No porque el paisaje cambiara, sino porque ella estaba cambiando por dentro. Ya no despertaba con sobresaltos ni con el peso del miedo en el pecho. Se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno y luego salía a trabajar junto al ganadero. Al principio solo observaba, pero poco a poco empezó a aprender. Aprendió a cuidar a los animales, a reconocer señales del clima, a moverse por el terreno con respeto. El trabajo era duro, pero honesto, y eso le daba una sensación de valor que hacía tiempo no sentía. El ganadero notaba su esfuerzo. Nunca la corregía con dureza. Cuando cometía errores, él simplemente le mostraba cómo hacerlo mejor. No levantaba la voz ni mostraba impaciencia. Para él, enseñar era una forma de compartir lo que sabía, no de imponer autoridad. Esa actitud fortalecía la confianza entre ambos. Un día, mientras revisaban una zona alejada del rancho, ella se detuvo a observar el horizonte. El cañón no se veía desde allí, pero ella sabía en qué dirección estaba. Sintió una mezcla de emociones, respeto, recuerdo, y una calma nueva. El ganadero la miró y comprendió sin necesidad de palabras. Le dijo que el pasado no desaparece, pero puede dejar de doler cuando se enfrenta con calma. Ella agradeció esas palabras. No eran frases grandes, pero eran sinceras. Sentía que él hablaba desde su propia experiencia, desde heridas que había aprendido a llevar sin ruido.
Eso la hacía sentir comprendida, no juzgada. Con el paso de los días, comenzaron a compartir más momentos de conversación. Hablaban durante las comidas, mientras descansaban bajo la sombra o al final del día, sentados en el porche. Él le contó de su vida, de cómo había heredado el rancho, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar cuando era más joven. No habló de todo, pero lo que compartió fue suficiente para mostrarle que también había conocido la pérdida y la soledad. Ella escuchaba con atención. Entendió que su silencio no era frialdad, sino una forma de proteger lo que quedaba de su mundo. Eso la acercó más a él. No desde la necesidad, sino desde el respeto mutuo. Ambos habían aprendido a sobrevivir de maneras distintas, pero ahora compartían un mismo espacio donde podían ser ellos mismos. Una tarde, el ganado se desvió más de lo habitual y tuvieron que buscarlo antes de que oscureciera. Caminaron más de lo previsto y el cansancio se hizo notar. Cuando por fin lograron reunir a los animales, el sol ya estaba bajando. El cielo se tiñó de colores intensos y el aire se volvió fresco. Se quedaron un momento quietos, observando el paisaje. No dijeron nada, pero ese silencio tenía un significado distinto. No era vacío, era compañía. Ella sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Se dio cuenta de que ya no se sentía sola. Al regresar al rancho, prepararon la cena juntos. Ella se movía con más seguridad, como si ese lugar ya fuera parte de su rutina. El ganadero la observaba con discreción. No esperaba nada de ella, pero reconocía el cambio. La veía más firme, más presente. Eso le daba una sensación de calma que no había tenido en años. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, ella habló de una preocupación que llevaba tiempo guardando. Dijo que tenía miedo de depender demasiado de ese lugar, de olvidar cómo tomar decisiones por sí misma. El ganadero la escuchó con atención y luego respondió que quedarse no significa rendirse y que aprender a apoyarse en alguien no quita la fuerza, la multiplica. Esas palabras la hicieron pensar. Se dio cuenta de que no estaba allí porque no pudiera irse, sino porque quería quedarse. Esa diferencia era importante. No estaba atrapada, estaba eligiendo. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños desafíos. Una cerca rota, un animal enfermo, una noche de viento fuerte. En cada situación, trabajaron juntos. No siempre fue fácil, pero aprendieron a confiar el uno en el otro. Ella comenzó a tomar iniciativas, a proponer soluciones. Él las escuchaba y, cuando era necesario, las ajustaba con paciencia. Esa colaboración fortaleció el vínculo entre ambos. No se trataba de dependencia, sino de apoyo mutuo. Cada uno aportaba lo que podía, sin exigencias. Esa forma de relacionarse era nueva para ella, pero también sanadora. Una mañana, mientras arreglaban una herramienta vieja, ella recordó su vida anterior con más claridad que dolor. Habló de sueños que había dejado atrás, de cosas que siempre quiso hacer pero nunca se atrevió. El ganadero la animó a no pensar en lo que no fue, sino en lo que aún podía ser. Le dijo que nunca es tarde para construir algo nuevo, aunque sea paso a paso. Ella sonrió. Por primera vez, la idea del futuro no la asustaba. No sabía exactamente qué quería, pero sabía que quería hacerlo con calma, sin huir. Y ese rancho, con su silencio y su trabajo honesto, le estaba enseñando a hacerlo. Al caer la tarde, se sentaron juntos a descansar. El sol se escondía detrás de las colinas y el cielo se llenaba de tonos suaves. Ella apoyó las manos sobre sus piernas y respiró profundo. Sentía una paz que no necesitaba explicación. El ganadero, a su lado, miraba el horizonte. Pensaba en cómo su vida había cambiado sin buscarlo. Había pasado años acostumbrado a la soledad, creyendo que era su única compañera. Ahora, sin darse cuenta, compartía su mundo con alguien que entendía el valor del silencio y del esfuerzo. No hicieron promesas ni hablaron de sentimientos grandes. No hacía falta.
Lo que estaban construyendo no necesitaba palabras apresuradas. Era algo que crecía despacio, con raíces firmes, como la tierra que los rodeaba. Esa noche, mientras el rancho descansaba y las estrellas iluminaban el cielo, ambos comprendieron que ya no eran las mismas personas que antes. El rescate en el cañón había sido solo el comienzo. Lo que vino después fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos, decisiones conscientes y respeto mutuo. Sin saberlo, estaban cerca de un punto donde ya no solo compartirían el camino, sino también el sentido de seguir adelante. El miedo había perdido fuerza, y en su lugar había nacido una confianza tranquila. Algo real, sencillo y profundo, que no necesitaba ser nombrado para existir. Parte 5. Cao expandir carro sin encabezado 1500 palabras mi en palabras simples Spanish. Debe ser interesante, y cada parte debe ser atractiva para que la audiencia no se aburra. Y no use ninguna palabra violada. Evite cualquier contenido violado. El amanecer llegó con una luz distinta, suave pero firme, como si anunciara un cambio que ya no podía evitarse. La mujer se levantó temprano, antes incluso de que el ganadero saliera al patio. Se quedó un momento de pie, respirando hondo, sintiendo el silencio del rancho. Ya no era el silencio vacío que conocía antes, sino uno lleno de sentido. Mientras preparaba el desayuno, pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en el cañón. El miedo, la caída, la mano que la sostuvo cuando todo parecía perdido. Luego vinieron los días de calma, de trabajo, de aprendizaje. No había sido un camino rápido ni fácil, pero había sido real. Y eso lo cambiaba todo. El ganadero apareció poco después, como siempre, con pasos tranquilos. Se saludaron con una mirada y una sonrisa leve. No necesitaban más. Desayunaron juntos, hablando de las tareas del día. Sin embargo, en el ambiente había algo distinto, una tensión suave, no incómoda, sino llena de significado. Ese día decidieron revisar una parte del terreno que llevaba tiempo sin atención. Caminaron juntos, hablando poco, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo estaba despejado y el viento soplaba con calma. A mitad del camino, la mujer se detuvo. Miró alrededor y luego lo miró a él. Le dijo que necesitaba hablar. Su voz no temblaba, pero sí era seria. El ganadero se detuvo también, escuchando con atención, como siempre lo hacía. Ella respiró hondo y comenzó a decir lo que llevaba tiempo guardando. Dijo que había llegado al rancho sintiéndose rota, sin rumbo, creyendo que ya no tenía nada que ofrecer. Dijo que el rescate no solo había salvado su vida, sino que había despertado algo dentro de ella. Con el paso de los días, había vuelto a sentirse útil, fuerte, capaz de tomar decisiones. Y todo eso había sido posible gracias al espacio, al respeto y a la paciencia que él le había dado. El ganadero escuchaba en silencio. No la interrumpió. Sabía que ese momento era importante. Ella continuó. Dijo que había pensado mucho en irse, en seguir su camino, pero que cada vez que imaginaba esa opción, sentía un vacío. No porque tuviera miedo de estar sola, sino porque había encontrado algo que no quería perder. Había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, sin esconderse, sin huir. Sus palabras eran simples, pero sinceras. No hablaba de promesas grandes ni de futuros perfectos. Hablaba del presente, de lo que sentía ahora. Le dijo que no quería quedarse por gratitud ni por necesidad, sino por elección. Porque allí, a su lado, había encontrado paz. El ganadero tardó en responder. Miró el suelo, luego el horizonte. Sus pensamientos viajaron por años de soledad, de trabajo duro, de noches largas sin compañía. Nunca había esperado que alguien entrara en su vida de esa manera. Mucho menos que quisiera quedarse. Finalmente, habló. Dijo que no era un hombre de grandes palabras, pero que entendía lo que ella decía. Que su rancho siempre había sido su refugio, su forma de seguir adelante.
Y que, sin buscarlo, ella se había convertido en parte de ese lugar. No como una visitante, sino como alguien que aportaba vida, presencia y sentido. Le dijo que no podía prometerle una vida fácil. El trabajo seguiría siendo duro, los días largos, y habría momentos difíciles. Pero también habría honestidad, respeto y apoyo mutuo. Eso era lo que podía ofrecer. Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción tranquila. Eso era exactamente lo que buscaba. No perfección, sino verdad. Sin dramatismos, sin palabras exageradas, tomó su decisión. Le dijo que desde ese día, elegía quedarse. No porque le debiera la vida, sino porque quería compartirla. No como una carga, sino como una compañera dispuesta a caminar a su lado. El ganadero asintió. No hubo abrazos largos ni gestos exagerados. Solo una comprensión profunda, compartida en silencio. Ambos sabían que ese momento marcaba un antes y un después. Regresaron al rancho con pasos tranquilos. El trabajo del día continuó, pero algo había cambiado. Las tareas se sentían distintas, más ligeras. No porque fueran menos, sino porque ahora tenían un propósito compartido. Con el paso de los días, la decisión se fue afirmando. La mujer comenzó a involucrarse más en el rancho, no solo ayudando, sino tomando responsabilidad. Aprendía rápido y aportaba ideas. El ganadero confiaba en ella, y esa confianza la hacía crecer aún más. Las noches se volvieron momentos de conversación tranquila. Hablaban del pasado sin dolor, del futuro sin miedo. No planeaban demasiado, pero compartían sueños simples. Mejorar el rancho, aprender cosas nuevas, vivir con calma. El cañón ya no era un tema constante, pero tampoco un recuerdo evitado. Un día, ella mencionó que quería volver a verlo, no para acercarse al peligro, sino para cerrar ese capítulo. El ganadero aceptó acompañarla. Fueron juntos, con cuidado, hasta un punto seguro desde donde podían observarlo. Ella lo miró en silencio. Ya no sentía terror. Sentía respeto. Agradeció en voz baja por haber sobrevivido, por haber tenido una segunda oportunidad. Luego se dio la vuelta y regresó al rancho sin mirar atrás. No hacía falta. La vida continuó, sencilla y real. No todos los días eran fáciles, pero todos tenían sentido. Había cansancio, pero también satisfacción. Había silencio, pero nunca vacío. El ganadero, que durante años creyó que la soledad era su destino, descubrió que compartir no le quitaba libertad. Al contrario, le daba un motivo nuevo para seguir adelante. La mujer, que había pasado tanto tiempo huyendo, entendió que quedarse también podía ser un acto de valentía. Así, sin grandes anuncios, construyeron una vida basada en respeto, trabajo y decisiones conscientes. No necesitaban que nadie más validara lo que tenían. Era suficiente para ellos. El rancho siguió siendo testigo de amaneceres tranquilos y atardeceres largos. El viento seguía soplando, la tierra seguía dando frutos, y el tiempo avanzaba sin prisa. Lo que comenzó como un rescate se transformó en un encuentro. Y ese encuentro, con paciencia y verdad, se convirtió en un camino compartido. Uno elegido, no impuesto. Uno real, como la vida misma.